Hola, ¿qué tal mis queridos Padawans? Muy buen día. Vamos a revisar el tema correspondiente a la eficiencia de Morphy para dar continuidad al ejercicio que teníamos desarrollado hasta el video anterior, que fue el cálculo del número de etapas utilizando las líneas de enriquecimiento, empobrecimiento, que estaban trazadas a partir de los datos de la operación de la columna y del reflujo mínimo. Para esto, pues les pido que revisen las páginas de las 738 a las 740 del Jacoblis y de manera adicional que revisen el capítulo 21 del libro de McCabe Smith. Es un libro que ya les había yo proporcionado, es este que les estoy mostrando en la diapositiva y que les da una explicación un poco más a fondo respecto de este tema. De este libro es de donde vamos a tomar las ecuaciones para el análisis de la eficiencia de Morphy. Para poder hacer el análisis respecto a la eficiencia de Morphy, primero necesitamos obtener la ecuación de la línea de empobrecimiento. Para el análisis que hicimos previamente, nosotros no necesitamos de poner la línea de empobrecimiento mediante una ecuación, debido a que buscábamos la intersección entre la línea de alimentación y la línea de enriquecimiento, y a partir de este punto se trazaba hacia el punto de la composición de los fondos. Pero para el análisis de la eficiencia de Morphy sí es necesario que encontremos la ecuación de esta línea. Entonces, para poder hacerlo, lo primero que necesitamos hacer es determinar el punto de intersección entre la línea de alimentación y la línea de enriquecimiento. Para ello, vamos a partir del análisis que ya previamente alguna vez hicimos, que se refiere a la intersección de dos líneas que obviamente se cruzan. Entonces tenemos la ecuación de la línea de la alimentación, que ya la habíamos obtenido, la ecuación de la línea de enriquecimiento, que sería esta que tenemos aquí, que también ya habíamos obtenido en el ejercicio, y a partir de ahí vamos a resolver el sistema de ecuaciones que, recordemos, es una recta que se cruza. El significado del punto de intersección es el punto en el cual ambas rectas cumplen con sus condiciones. Por lo tanto, si nosotros sustituimos la ecuación 1 en la ecuación 2, encontramos que la composición en X para el cual se cumple esta condición es de 0.268, y con este valor, si nosotros lo utilizamos en cualquiera de las dos ecuaciones anteriores, obtenemos un valor para Y de 0.4384. Eso quiere decir que este punto que nosotros tenemos aquí de intersección es de 0.4384 en Y con 0.1268 en X. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos esas dos ecuaciones y tenemos adicional el punto en el cual se están intersectando, vamos a utilizar los conceptos que alguna vez también ya les referí respecto a lo que es la geometría analítica para poder estimar la ecuación de una línea que pasa por dos puntos. Esta ecuación de esta línea que pasa por los puntos es el punto del residuo, que es 0.0419, y el otro punto que sería el que acabamos de determinar. Entonces, para nosotros poder hacer ese análisis, pues ahí les encargo que busquen cómo hacer para encontrar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, y llegamos a la conclusión de que la ecuación que tengo yo aquí marcada en color negrito es la ecuación que corresponde a la línea de empobrecimiento. Esta ecuación de la línea de empobrecimiento lo que tiene es como coordenadas límites el punto de intersección y el punto de la composición en los fondos, y por lo tanto tendremos que buscar que nuestro análisis refiera precisamente a esas dos condiciones. Vamos a iniciar en el punto de los fondos, que si recuerdan estamos trazando una línea de tipo XY que inicia desde la composición de los fondos, que serían XW para llevar la misma nomenclatura de sus libros, que sería de 0.0419 en X y 0.0419 en Y, y esta ecuación va a ir avanzando hasta llegar al punto que nosotros teníamos como punto límite, que tiene condiciones en X de 0.1268 y en Y de 4.384. Entonces, vamos a nosotros a ir haciendo un incremento. Pueden hacerlo de 0.01 en 0.01.
Y de esa manera nosotros ya podríamos estar en condiciones de trazar la línea de empobrecimiento. Déjenme, les desactivo aquí el WhatsApp web porque está suena y no me dejan trabajar. Ok, entonces iríamos incrementando de punto 0,1 en punto 0,1 hasta llegar a la composición que estamos nosotros tratando de especificar, que sería de punto 12. Entonces tenemos estas dos. Recuerden que si nosotros tomamos los extremos, podemos arrancar y podemos pasar incluso hasta el punto 13. En este caso voy a poner como punto intermedio el punto 1268, que es el que acabamos nosotros de estimar como punto de intersección, y aquí tendríamos el punto 13. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues bueno, analizar respecto de la ecuación que acabamos de obtener para poder trazar la línea de empobrecimiento, que sería 4.6702, que multiplica lo que vale x y le sumamos 0. No es suma, es resta. Y acuérdense que aquí sí es importante ponerle los paréntesis porque si no, luego no nos hace la operación de forma adecuada. Punto 1538. Entonces, con estos datos, acuérdense que aquí la ventaja es que si nosotros jalamos, obtenemos el análisis ya completo. Entonces, fíjense cómo aquí la composición, pues es el valor que nosotros ya habíamos obtenido previamente, punto 4384. Eso quiere decir que la ecuación es correcta y que por lo tanto podemos ir a nuestro diagrama XY y trazarla. Yo en este caso ya eliminé la que teníamos anteriormente, que esa únicamente lo que hicimos fue trazarla de manera gráfica, pero si seleccionamos los datos y le ponemos agregar, adicionamos una línea de empobrecimiento con valores de X y valores de Y. Y vean cómo aparece ya la línea de empobrecimiento, que era la misma que nosotros teníamos trazada, pero con los puntos y con el punto de intersección que nosotros ya habíamos estimado. Entonces, ¿esto a qué nos va a servir? Bueno, la teoría nos dice que la eficiencia de Murphy es una relación entre el cómo está operando teóricamente un plato y cómo se está comportando de manera real. Esto lo pueden encontrar ustedes en el libro de McCabe-Smith, ese que les refería en la presentación. Cuando nosotros conocemos la eficiencia de Murphy, la podemos utilizar con facilidad en el diagrama de McCabe-Thiele, que es este que tenemos ya nosotros elaborado. Sí, este es el que tenemos hasta ahorita. Ahora, ¿cuál es la variación principal respecto al método que vamos a nosotros a desarrollar? Que la eficiencia en realidad se ve afectada con respecto a la curva de equilibrio, es decir, nuestras líneas de operación, tanto en enriquecimiento, de alimentación y de empobrecimiento, van a seguir siendo las mismas. Sin embargo, lo que sí va a cambiar es la forma en la cual se están desarrollando los datos de equilibrio. En ese sentido, vamos a utilizar una ecuación que ya tengo analizada por aquí. Déjenme adelantarle. Y esa ecuación es esta que nosotros estamos observando. Nos dice que es una relación entre los datos de equilibrio, que es esta YE, los datos que corresponden a las líneas de operación, que serían esta y que nosotros vamos a obtener una línea de equilibrio modificada. Entonces, si nosotros tomamos esta ecuacioncita y la graficamos, vamos a obtener una gráfica que va a tener la misma forma, pero va a estar desfasada con respecto a los datos de equilibrio. Los datos de equilibrio representan
la operatividad de los platos al 100% y los datos de Morphy representan una modificación a la línea de equilibrio, pero con respecto a cierto porcentaje de modificación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a regresar nosotros a nuestros datos de equilibrio. Y en los datos de equilibrio vamos a ubicar que lo que nosotros habíamos trabajado de manera inicial corresponden a las condiciones de equilibrio de nuestro sistema. Sin embargo, vamos a utilizar valores de Y para calcular esa Y modificada. ¿Qué valores de Y vamos a utilizar? Bueno, si se fijan aquí, nosotros tenemos que los datos de equilibrio van desde 0 hasta 1 y nuestro diagrama, el que ya habíamos construido previamente, tiene esta forma en la cual nuestra línea de enriquecimiento va desde el punto 78 hasta el punto 12 que acabamos de establecer y a partir de este punto 12 y hasta el 0, por así decirlo, tenemos esta línea de empobrecimiento. Quiere decir entonces que para poder estimar la línea modificada, primero vamos a utilizar la línea de empobrecimiento hasta el valor de punto 12 y partiendo de este punto vamos a utilizar la línea de enriquecimiento para hacer el cálculo. ¿Cómo es esto? Esta es la ecuación de la línea de Morphy. Nosotros tenemos esta ecuación que es la de la línea de empobrecimiento. Esta es la de empobrecimiento. Y la ecuación de la línea de enriquecimiento dice que Y es igual a 0.55238 por X más 0.372. Esta ecuación ya la habíamos obtenido. Entonces, de acuerdo con nuestro diagrama, vamos a utilizar la de empobrecimiento para calcular Y en función de XE. Entonces, el primer punto, si nosotros lo obtenemos, nos va a dar con una coordenada negativa. Lo vamos a calcular nada más para que vean cómo queda el diagrama. Entonces, sería lo que vale 4.6702 por lo que vale XE menos 0.1538. Entonces, este valor corresponde a la ecuación de empobrecimiento, ¿sí? Y lo vamos a utilizar hasta punto 12. Nuestros datos de equilibrio no vienen hasta punto 12, vienen hasta punto 1. Y el siguiente dato referido es punto 2. Entonces, este que es punto 2 ya corresponde a la línea de empobrecimiento. Aquí le voy a marcar una división para que vean dónde se cambió una línea y dónde se cambió a la otra. Esto se calculó con la de empobrecimiento y estos se van a calcular con la de enriquecimiento. Entonces, este de aquí sería igual 0.5238 por lo que vale XE, que son los datos de equilibrio, y le sumamos 0.372. Entonces, aquí jalamos. Y si se fijan, obtenemos valores que son muy cercanos a las composiciones que nosotros ya habíamos obtenido. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora para encontrar los datos de Morphy? Bueno, vamos a utilizar una eficiencia. En el ejercicio que resolvimos no hablaba de una eficiencia de Morphy, pero esta eficiencia regularmente se refiere a qué tan bien están funcionando los platos. El valor de eficiencia que nosotros vamos a suponer ahorita va a ser de 0.6, ¿sí? Puede ser del 50%, del 70%. En realidad las eficiencias, como son respecto a las condiciones de operación reales, es muy difícil que tengamos una eficiencia que esté por arriba del 70%. ¿Por qué? Porque por las mismas condiciones de operación del proceso, los platos se van desgastando y de esa manera pues empiezan a dejar de funcionar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de las composiciones modificadas? Vamos a seguir esta ecuación.
que sería igual a lo que vale la Y que acabamos de estimar, que es la de la línea de operación, más, abrimos un paréntesis, lo que vale la eficiencia, que multiplica a la diferencia entre la Y de equilibrio, que es esta que tenemos aquí, menos el valor de Y calculado mediante la línea de operación. Como ya nosotros hicimos la división entre una y otra, pues ya no es necesario hacer la modificación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer un diagrama nuevamente de XY, que serían los datos de equilibrio, y vamos a ingresar una nueva línea que corresponda a la YE modificada, es decir, la YE de Morphy. Los valores de X siguen siendo los mismos y los valores de equilibrio serían los que acabamos de calcular. Y vean cómo se tiene una segunda línea. Si nosotros modificamos esto, es decir, empezamos a jugar con respecto a la eficiencia de los platos, vean cómo paulatinamente se empieza a acercar o alejar de la línea de equilibrio. Entonces, si se fijan, hay un punto aquí que se sale de la gráfica, que es este de por acá. Entonces, si nosotros nos fijamos realmente en nuestras condiciones operativas, no requieren que tengamos esos puntos, entonces los vamos a descartar. Vamos a descartar los dos primeros y vamos a descartar el último. Aunque bueno, el último lo podríamos dejar porque no se desfasa tanto. Entonces, si nosotros ya tenemos esto, aquí hay una situación, si se fijan, como el valor este de 0.6 debe permanecer constante, aquí yo cometí un error, no le puse los símbolos de pesos, que es importante ponérselo. ¿Por qué? Porque eso afecta a todo el diagrama. Entonces, vamos a ponerle aquí que sí considere todavía hasta este punto, ¿sí? Y ahora sí, vamos a ver cómo se modifica con respecto a la eficiencia. Si nosotros bajamos de eficiencia, la línea empieza a bajar, y si aumentamos la eficiencia se empieza a acercar cada vez más a los datos de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Sobre de esta línea que acabamos de trazar, que es en la de color naranja, vamos a repetir todos los cálculos. Vamos a mover primero, bueno, antes de otra cosa, vamos a modificarle aquí el eje porque necesitamos que sea cuadrado, si ustedes recuerdan, para que se vea un poquito mejor el trazo. Y lo vamos a mover de hoja. Ya lo había yo hecho previamente, miren, aquí lo tengo, lo voy a eliminar para poder, bueno, voy a eliminar el que acabamos de, no, voy a eliminar esto. Entonces, sobre esta línea, ¿qué vamos a hacer? Sobre este diagrama, nuevamente vamos a trazar la línea de 45. Como eso ya lo tenemos, vamos a agregar, en el problema ya teníamos la línea de 45, entonces le vamos a agregar la línea de 45, le vamos a agregar la línea de alimentación, le vamos a agregar también la línea de enriquecimiento, y por último la de empobrecimiento.
Aparentemente pues no hay mucha modificación, ¿verdad? Aquí lo que estamos viendo es de que para poder hacer el trazo de los platos sí requerimos el último de los puntos de nuestra línea. Entonces vamos a seleccionar datos, vamos a la línea YE, le vamos a poner modificar y en los valores vamos a seleccionarlos todos, desde el punto inicial para que podamos hacer el trazo completo, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Déjenme cerrarle aquí. Estoy dando un poquito de formato a esto para que se vea parejito. Vean como no son cuadritos los que tenemos nosotros aquí en la división, hay que recortarlo. Es importante porque sí cambia un poquito los trazos, el que no sea cuadradito. Entonces, ok, ya lo tenemos ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a hacer los trazos, pero ahora en lugar de chocar con la línea de equilibrio, vamos a chocar con la línea de Morphy. Entonces, volvemos a hacer el mismo procedimiento que ya habíamos trabajado para hacer el cálculo de los platos. Vamos a utilizar el punto de referencia y vamos a trazar. ¿Hasta dónde? Hasta la línea de Morphy, que es la que ahora nos va a servir de referencia para poder hacer este análisis. Acuérdense que hay que hacer grande el diagrama para garantizar que las líneas no le salgan chuecas. Ya no le puse las líneas de división secundarias porque se llena de muchas líneas y luego se hacen pelotas con tanta línea. Entonces vamos a utilizar una de referencia que sería esta para que quede parejita, derechita. Y vamos a utilizar entonces la de Morphy para hacer el trazo. La idea de esto, si se fijan, hay más proximidad entre la línea de Morphy y las líneas de enriquecimiento y desempobrecimiento. Eso, por lógica, nos lleva a pensar que vamos a tener un número de platos mayor que el que habíamos obtenido con el método ideal, que es el de la condición de reflujo mínima y una operación de los platos al 100%. Entonces, vamos a ver ahorita qué tantos platos se incrementaría si, por ejemplo, esta columna operara con una eficiencia de Morphy del 60%. Aquí ya llevamos 2 y todavía no alcanzamos la línea de alimentación, o sea que sí van a salir más platitos. Ok. Hoy. Entonces, acuérdense, una vez que ya chocamos con la línea de alimentación, cambiamos hacia la línea de empobrecimiento, que en este caso ya chocamos con la línea de alimentación. Entonces quiere decir que a partir de este plato vamos a utilizar la línea de empobrecimiento para hacer el trazo de los platos restantes. Entonces sería aquí. Esta ya quedó súper larga. Voy a recortar tantito porque si se dio el diagrama súper rayoneado, que de todas maneras eso no les afecta, pero para que se vea un poquito mejor. Este inciso lo estamos desarrollando en un video posterior porque en el ejercicio que les encargué de tarea viene que analicen un proceso de separación en el cual la eficiencia de Morphy es del 70% y en el Jacob List únicamente hacen referencia a que existe este parámetro, pero no nos dice cómo utilizarlo. Por eso estamos
agarrando de referencia el otro libro que tienen por ahí. Como les había comentado, ese libro es el libro para ingenieros, entonces, pues si se fijan, tiene un poquito más de información que el otro libro. Entonces, a partir de aquí, ya tenemos el cruce, hay que hacerlo un poquito más larga. Vean como si efectivamente estamos obteniendo más platos que en el punto anterior. Eso es porque ya no estamos trabajando con una eficiencia al 100, sino que estamos trabajando con platos que tienen una eficiencia un poco menos. Entonces este sería el último plato, ya de aquí si trazamos, pues bueno, en teoría estaríamos obteniendo una composición que es relativamente menor a la que está planteada. Entonces, otra cosa importante que viene en el libro de McCabe, que no lo hemos mencionado, es la existencia del reboiler y del condensador. El reboiler y el condensador, si ustedes recuerdan al inicio, lo mencionábamos, sirve para, en el caso del reboiler que se encuentra en los fondos, vaporizar la corriente de líquido que se está obteniendo y regresar el flujo de vapor a la columna. Y en el caso del condensador, está regresando el líquido que está procesándose al interior de la columna. Entonces, en teoría, si nosotros revisamos esto, el primer plato corresponde al condensador y el último plato corresponde al reboiler. Aun cuando nosotros ya tenemos ahí varios platos trazados, en teoría tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vean cómo nos casi se duplicó con respecto al ejercicio que teníamos anterior. Este corresponde al condensador y este de acá corresponde al reboiler o evaporador que se encuentra al fondo de la columna. Entonces, todo esto, jóvenes, nos permite ya tener condiciones más reales de operación dentro de los equipos y pues nos ayuda a tener un mejor análisis. Fíjense cómo hay un desfase respecto a la línea de las composiciones, tanto de los datos de equilibrio al principio como al final. Eso es precisamente porque estamos utilizando las ecuaciones de las líneas de operación, que son estas, para hacer el cálculo de la modificación. Pero, pues bueno, ya con esto tienen la información completa para poder resolver todos los incisos que vienen por ahí en el ejercicio que les planteé de tarea. Lo van a entregar el día lunes, ya tienen por ahí sus carpetas ya personalizadas para que cada quien pueda utilizar la suya únicamente, no tienen acceso a las demás y estaría esperando sus trabajos para ese día. Cualquier duda, ya saben que me pueden contactar y pues bueno, mientras no haya otra cosa que hacer, pues seguiremos en comunicación por esta vía. Muchas gracias, chicos. Bye.